de la clase triángulo. Bueno, como la clase triángulo está formada por puntos como atributos, entonces empezamos definiendo la clase punto. Tenemos el archivo .h, donde definimos la clase punto. El punto, recordemos que tiene atributos X y Y, que son las coordenadas, ellos van a ser privados. Y en la parte pública, pues tenemos el constructor, otros los constructores, el método destructor, el método pedir datos, el método getX y getY, que van a retornar cada uno de los parámetros. El método set no se implementó porque probablemente no se utilizó, no se va a utilizar. Bueno, en el punto CPP, en el archivo .cpp, tenemos la implementación de todos los métodos que están en el archivo .h. Entonces tenemos el método constructor, que no recibe parámetros, que lo que hace es inicializar las coordenadas X y Y en 0. Y también tengo el otro constructor que recibe las coordenadas X y Y como parámetros, y lo que hace es al atributo X del punto le va a asignar el parámetro X y al atributo Y le va a asignar el parámetro Y. Bueno, nosotros podemos tener implementados los dos constructores y algunas veces utilizar uno o utilizar el otro. Si de pronto vamos a crear un punto y no sabemos sus coordenadas, pues utilizamos este, que es el que da los valores iniciales a las variables. Y el que recibe parámetros, en este caso X y Y, pues lo utilizamos cuando ya sabemos los valores. Entonces queremos crear un punto ya con los valores en X y Y. Bueno, ¿para qué utilizamos el this? Recordemos, ¿no? Como los parámetros se llaman igual que los atributos, en este caso podríamos haberlos llamado diferente, y si lo llamamos diferente, pues no utilizamos el this. Pero aquí, como se llaman igual, pues vamos a necesitar diferenciar, es decir, de alguna manera indicar al programa que este X hace referencia al atributo que es diferente a este X, que es el parámetro. Entonces la palabra this significa que este es atributo de la clase actual. ¿Listo? Bueno, tenemos el método destructor, que es un método que se llama automáticamente y permite pues liberar memoria. Tenemos el método pedir datos, que va a pedir las coordenadas en X y Y para cada uno de los puntos. Y tenemos los métodos getX, que recordemos que lo que hace es retornar la variable o el atributo X, que es un punto. Entonces acá le decimos que él va a retornar un punto. Lo mismo para getY. Bueno, ahora nos vamos entonces a triángulo.h. En la clase triángulo tenemos los atributos P1, P2 y P3. Miren que cada uno pues es un punto. Aquí es donde estamos aplicando la composición. Estamos diciendo que esta clase se va a formar de tres objetos que son P1, P2 y P3, que pertenecen a su vez a la clase punto. Bueno, esta clase triángulo pues va a tener también sus dos constructores, el que no recibe parámetros y otro que recibe. Tenemos el destructor y tenemos cada uno de los métodos que vamos a implementar: altura, base, la distancia, el área. Bueno, cada uno de los métodos que habíamos visto en el video anterior. Bueno, miremos el archivo triángulo CPP. En triángulo CPP entonces tenemos la implementación de cada uno de los métodos que están en el archivo .h. Entonces, miremos qué tenemos acá. Entonces tenemos el método constructor, donde digamos, se declaran, ¿sí?, los tres puntos P1, P2 y P3. Aquí estamos de alguna forma pues creando instanciando los objetos dentro del constructor, y tengo el otro constructor que recibe ya los tres puntos como tal. Entonces, como recibe los tres puntos, miren que acá en este constructor los parámetros los he llamado diferente a los atributos. O sea, el valor del parámetro A se va a asignar al punto P1, el valor del parámetro B se va a asignar al punto P2 y el parámetro C se va a asignar, o sea, su valor se va a asignar al atributo P3. Como se llaman diferente, no necesito utilizar acá la palabra this. Si lo hubiese llamado de la misma manera, entonces le anteponía acá la palabra this. Bueno, tenemos el método destructor de la clase triángulo y tenemos el método altura, que habíamos explicado en el video anterior. Entonces, de la altura, para hallar la altura, lo que hacemos es
En una variable h le asignamos el llamado de la función distancia mandándole los puntos P1 y P3. P1 y P3 como son atributos, pues no necesito ponerlos que se reciban como parámetros. Siempre la altura para ese rectángulo lo vamos a calcular como la distancia entre P1 y P3. Bueno, y este método pues va a retornar h. Como h es una variable de tipo doble, que es una variable local, tenemos que indicar acá en el método, en el encabezado, que esto va a retornar un doble. Para hallar la base, en el método para hallar la base, aplicamos el mismo método de distancia, es el llamado del método de distancia, pasándole como argumento los puntos P1 y P2, que son atributos de la clase triángulo, y lo que me devuelve el método lo vamos a guardar en la variable base, que es una variable local, y vamos a retornar esa base. Lo mismo hacemos para distancia, bueno, siendo un poco coherente con lo que hemos implementado en los diagramas. En los diagramas creo que hemos colocado era b, la variable b, entonces vamos a colocarle b acá también. Y la distancia la hemos llamado d. Entonces voy a cambiarle los nombres para que quede igual como lo habíamos hecho en el análisis previo. Listo. Y el área la hemos llamado A. Entonces vamos a colocarle acá también A. Listo. Entonces, acá tenemos el método de la distancia. Este método calcula la distancia entre dos puntos, un punto A y un punto B. Para hallar esa distancia utilizamos la raíz cuadrada, llamando a la función SQRT, que es pues un método, por así decirlo, que ya trae C++. Y igualmente utilizo acá la potencia para elevar al cuadrado, donde a esto se le pasa como parámetro la base, coma y el exponente. Entonces, digamos, la base va a ser la resta de las coordenadas en X, como acá utilizamos los métodos get, entonces decimos b.get en X menos a.get en X, y esta resta la elevo al cuadrado. POU me permite elevar esta base a este numerito que esté acá. En este caso, pues va a ser al cuadrado. Y lo sumamos con el mismo procedimiento para las coordenadas en Y. Y esto me va a retornar D, que es la distancia. Para hallar el área, entonces decíamos que recibíamos H y BS y el área era igual a BS por H dividido entre 2. Bueno, vamos ahora a ver cómo utilizamos todo esto desde el programa principal. Nos vamos para el archivo main.cpp. Entonces, para crear un triángulo, un objeto de la clase triángulo, pues escribimos el nombre de la clase seguido del objeto. Digamos que el objeto se va a llamar T. Entonces, acá le digo, créese un objeto de la clase T. Aquí estamos llamando, como no le estoy pasando parámetros, se está creando con el constructor donde se inicializaba, pues, digamos, por defecto sus atributos. Y vamos a verificar eso. Entonces, si yo estoy llamando, digamos, acá, si estoy creando T con este constructor, sería este primerito que no recibe parámetros, que hace, va a crear 3 puntos, P1, P2 y P3. A su vez, estos puntos se están creando también con el constructor de la clase punto, que es este de acá, que tampoco recibe parámetros. Entonces, los puntos todos se van a crear por defecto con las coordenadas X y Y en 0, ¿sí? Por así decirlo. ¿Cómo verifico eso? Si yo ejecuto esto, acaba de decir los puntos del triángulo son, aquí estoy imprimiendo el punto P1, ¿sí? El punto P1, voy a imprimir el punto P2, sus coordenadas en X, voy a imprimir el punto P3, su coordenada en X, miren que acá estoy llamando, ¿cómo hago para acceder a las coordenadas? Escribo el objeto punto, como este, perdón, T es el triángulo, perdón, T es el objeto triángulo, entonces escribo T.getP1. El método getP1, ¿qué hace? Me retorna el atributo P1. P1 es un atributo del objeto T, entonces me va a retornar ese punto. Pero yo quiero de ese objeto imprimir su coordenada en X. Entonces, a su vez, vuelvo y aplico el operador punto y llamo el método getX que me retorna el atributo en X de P1. Si quiero imprimir la coordenada en Y, hacemos lo mismo. El objeto T,
que es de la clase triángulo, punto get P1 me trae la coordenada, me trae el punto P1 de T, y si a su vez digo punto get Y, me trae la coordenada en Y de P1. Lo mismo hacemos para para los otros puntos, para P2 y para P3. ¿Listo? Entonces voy a correrlo hasta acá, solo para que comprobemos que el objeto se está creando con coordenadas 0, 0 para cada uno de los puntos. Por ahora, coloquemos lo demás en comentarios. Bueno, corremos el programa y los puntos del triángulo son P1 igual a 0,0, el otro punto, bueno, acá se me olvidó colocarle P2, pero el otro, este sería P2 y este sería P3. Este mensajito que sale acá de me he destruido es porque quería mostrar que una vez que se ejecuta el programa, automáticamente se llama al método destructor de la clase triángulo. Miren que en ninguna parte yo llamé al destructor, él se llama automáticamente. ¿Cómo sé que se llamó automáticamente o cómo lo verifico? Acá en la clase triángulo, yo había colocado acá en el destructor que imprimiera un mensaje, code me destruido, con el fin de que ustedes pudieran pues darse cuenta que automáticamente el método se llama. O sea, no es que necesite colocar este mensaje, no, sino que lo he colocado para que me saliera precisamente y me diera cuenta de que este método, así yo no lo llame, él automáticamente se va a llamar. ¿Listo? Este es el método destructor de la clase triángulo. Bueno, volviendo acá entonces al programa principal, estaba mostrando de que si creamos este objeto T de esta manera, pues él toma por defecto, ¿sí? El constructor por defecto que inicializaba en 0 cada una de las coordenadas. Bueno, si por el contrario quiero crear, digamos, un triángulo ya con unos puntos definidos, entonces, ¿cómo podría hacerlo? Voy a colocar esta parte en comentarios para concentrarnos o para verificar lo otro. Entonces, digamos, yo voy a crear 3 puntos acá desde el programa principal y luego voy a crear ese triángulo a partir de esos 3 puntos. Entonces, miren que acá estoy creando el punto A, el punto B y el punto C, pero lo estoy creando con el constructor que recibe parámetros. ¿Listo? Esto es con el fin de mostrar de que puedo utilizar cualquiera de los dos constructores. Y acá luego entonces estoy creando el objeto T2 que pertenece a la clase triángulo y a su vez también estoy llamando al constructor de la clase triángulo que recibe parámetros que serían A, B y C. Entonces le paso los puntos que he creado A, B y C. Si quiero verificar que eso se ha creado, pues vuelvo e imprimo de la misma forma como imprimí el triángulo T, voy a imprimir el triángulo T2, voy a imprimir cada una de sus coordenadas para cada uno de sus puntos. Entonces le decimos co T2, que sería el triángulo, punto get P1 para que ya traiga al punto P1 y a su vez sobre ese punto le aplico el método getX, que es un método de la clase punto que me trae la coordenada en X. De la misma manera, imprimo la coordenada en Y y las otras coordenadas X y Y para cada uno de los puntos, P2 y P3. Bueno, voy a correr el programa hasta allí para verificar estas operaciones. Listo. Aquí entonces de nuevo vemos que los puntos del triángulo T2 son P1 2,5, P1 2,5, perdón, P2 1,2 y P3 2,5. Y de nuevo pues me sale el mensaje que se ha destruido también, porque pues cuando termina de ejecutarse se llama el método destructor. Bueno, ahora vamos entonces a ejecutar los métodos para T2. Bueno, acá he creado 3 puntos. En el triángulo que tiene punto P1, 0, 0, el otro punto 3, 0 y el tercer punto 0,5. Entonces creamos el objeto de la clase triángulo, le mandamos A, B y C y luego entonces vamos a mostrar las coordenadas acá de cada punto del triángulo
Luego calculamos la altura llamando al método de altura a través del objeto T2, ¿no? T2.altura. Como este método retorna un valor, ese valor lo voy a guardar en H. Además, porque para hallar el área del triángulo necesitamos esa altura, entonces la vamos a guardar acá. Recordemos que el área recibe dos parámetros que son la altura y la base. Bueno, acá imprimimos la altura y calculamos la base también. Entonces decimos T2.base, llamo a la base, guardo el valor en BS, muestro su valor y por último llamo al área del triángulo ES y llamamos el método área a través del objeto T2 y le mandamos los parámetros altura y base. Ejecutemos el método y nos va a mostrar los valores para cada punto, los puntos como se habían ingresado y el valor de la altura nos dice que es 5, la base 3 y el área es 7,5.